Tu futuro es ser mayor. Universidad de Huelva. ¿Tienes la suerte de contar con tus padres para el cuidado de tus hijos? ¿Te has parado a pensar alguna vez la labor que desempeñan? La verdad es que la difícil conciliación de hoy en día entre la vida familiar y laboral ha originado la necesidad de contar con la figura de los abuelos canguros. Pues sobre este tema tan interesante vamos a hablar en este nuevo episodio de podcast de Tu futuro es ser mayor UHU. Somos Carmen Feria y María Jesús Rojas, profesoras de Enfermería del Envejecimiento de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Y hoy nos van a acompañar un grupo de alumnas de tercer curso. Ellas son Rocío Estepa, Andrea Pérez, María José Silva y Caridad Gutiérrez. ¿Cómo estáis, chicas? Hola, buenas. Hola, buena, muy bien. Gracias, encantada de estar aquí. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidas. Bueno, si os parece, vamos a empezar por ¿qué es un abuelo canguro? Esta denominación me parece que es muy moderna, porque se está diciendo abuelo canguro ahora, pero esto se está haciendo desde toda la vida, ¿no? El concepto de abuelo canguro aparece en el siglo XXI y lo utilizamos para diferenciar el nuevo rol de la figura del abuelo, ya que han pasado de ser cuidadores puntuales a ser una figura principal en el desarrollo emocional y personal de sus nietos, al mismo nivel o incluso en uno superior al que ocupan los propios padres. Pues sí, así es. Pero no sé, podemos preguntarnos, ¿quién no ha necesitado a lo largo de la crianza de sus hijos el apoyo en algún momento puntual de los padres? No llegamos a recoger los alcoholes, o le tenemos que dar a almorzar, o hay que llevarlo a las tareas de extraescolares, ¿no? Pues sí, María Jesús, creemos que es un tema muy importante porque ya que son nuestros abuelos, son también la principal fuente de apoyo en la mayoría de los casos. Y el objetivo es tener que ir en la misma línea para educar a nuestros niños y niñas porque es que, queramos o no, van a ser partícipes activos de la formación de ellos. Creo que es algo fundamental lo que estás diciendo, Andrea, porque además, ¿quién en algún momento de su vida no ha tenido que tirar de los abuelos o ha necesitado ayuda para algo? Y con respecto a este tipo de actividades o de rol que desempeñan los abuelos, supongo que podréis comentaros cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Eh, ¿Hemos pensado alguna vez la carga y la responsabilidad que conlleva para nuestros mayores? ¿O quizás le hemos preguntado si disponen de tiempo y cómo se encuentran o qué necesitan ellos para encontrarse mejor? ¿O solo a papá te dejo a los niños? ¿Le preguntamos antes o es que siempre vamos a ser egoístas los hijos? Pues sí, es cierto. Como todo en la vida, pues cada cosa tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, María Jesús. Aunque a algunos abuelos y abuelas seguramente le costará más trabajo que a otros, ¿no? O serán más inconvenientes que para otros. Ya depende de la actividad de cada abuelo, de sus creencias. En cuanto a la ventaja, pues podemos ver aquellos aspectos positivos de los nietos, ¿no? Porque por lo general los abuelos se sienten felices y aceptan de buena manera esa tarea que tienen con sus nietos, ¿no? Y para las familias, pues presenta, sobre todo cuando hay dificultades económicas, ¿no? O laborales, pues un gran apoyo. Además, ellos se alegran, los abuelos se alegran mucho de que siempre los nietos pues los anima, los incentiva, ¿no?
de una forma a permanecer activos, porque ellos se sienten escuchados, acompañados, sentirse útiles, ¿no? Y ayudar a sus hijos. Yo creo que es muy importante. Sienten ese cariño, ¿no? Y la ilusión de que como cuidar a sus nietos, refuerza su confianza, la autoestima de los abuelos. Creo que para la parte emocional nuestros abuelos es bastante importante el cuidar a sus nietos, ¿no? Tanto estos abuelos como a veces no pueden, no disponen de tiempo. Es verdad que hay veces que los abuelos son muy activos y no disponen de tiempo libre. Y a lo mejor pues sienten que decirle que no a sus hijos o de cuidar a sus nietos, pues se sienten a lo mejor culpables, ¿no? Y a lo mejor algunos se sienten obligados. Todo eso es verdad que lo podemos encontrar, ¿no? En el cuidado de los nietos, ¿no? Si estamos hablando de, bueno, que eso sería un inconveniente, el hecho de que el abuelo o la abuela no puede tener sus planes, ya que estamos hablando de esos inconvenientes, al ponerme a leer sobre los abuelos canguros, hay una expresión que a mí personalmente no me gusta nada, y son los llamados abuelos explotados. ¿Qué puedes aportar acerca de esta expresión? Pues, hola María Jesús, mira, te puedo decir que es que ya llevamos ya un tiempo, unos años, hablando en los medios de comunicación sobre los abuelos explotados. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos hijos demandan a sus padres recurriendo al tópico de es que ellos se lo pasan mejor con sus nietos o ellos son más felices con los nietos. Entonces, esta situación de explotación se da, pues se les da a ellos con mucha sobrecarga, cansancio físico, mental, agobio, mucho estrés. Y entonces el abuelo puede llegar incluso a padecer el síndrome de abuelo esclavo porque está de eso, se siente esclavo y agobiado. También tenemos que tener en cuenta que ahora, gracias a la esperanza de vida, es más alta en los abuelos y viven más años. Y entonces, evidentemente, están mucho más activos que antes. Quieren dedicar el tiempo que les queda libre al arte, a la cultura, a viajar. Y entonces muchas veces las exigencias de los hijos les dificulta cumplir sus sueños y ellos no se atreven a decirles que no incluso por el miedo de perder a sus propios nietos. Vaya, pero no sé, creo que no se debe llegar a esos términos, ¿no? Yo creo que la comunicación en este caso debe ser clave y además también dependerá de las características de los abuelos y de las abuelas, de la disponibilidad, del tipo de relación que tengan y sobre todo de la edad, ¿no? Claro, evidentemente, la edad es un factor de los más claves que hay, porque claro, no es lo mismo ser abuelo con 40, 50 años que algunos que hay con 80 años. Entonces tienen que tener en cuenta su estado de salud, su agilidad mental y el número también de nietos que tengan a cargo, porque a lo mejor pueden tener un nieto a cargo y es más fácil, o incluso algunos que tienen hasta 5 o 6 nietos, entonces eso juega un punto en contra. De cualquier manera, yo creo que para los abuelos siempre es gratificante cuidar de los nietos, pero bueno, cuando estamos leyendo, hemos preparado un poco el tema este, hemos visto noticias eh, que los abuelos cuidan con mucho amor y sin ningún tipo de problema, pero yo me pregunto, ¿dónde está el límite entre ser un abuelo canguro que disfruta del papel y de la educación de sus nietos y el hecho de convertirse en una obligación o en una carga? Según la literatura que nosotros hemos consultado, cuando la situación de cuidar a los nietos pasa a ser una sobrecarga y genera un cansancio tanto físico como mental, provocando un agobio y un sentimiento de culpa que disminuye con el tiempo, estaríamos hablando del síndrome del abuelo esclavo, como hemos dicho. Teniendo en Vale. cuenta esto que habéis dicho y algunos de vosotras que sois un poco más jóvenes, ¿no?
Me gustaría preguntaros, ¿habéis sido cuidados vosotros por vuestros abuelos o vuestras abuelas? ¿Y cuál ha sido vuestra experiencia? Es decir, desde el punto de vista no de los abuelos, sino desde el punto de vista como nietos que todos en algún momento hemos sido. ¿Consideráis que ha tenido ventajas el que os cuide vuestros abuelos? ¿Qué les ha reportado a ellos? Que, no sé, ¿qué nos queda a nosotros con cómo nos hemos sentido, ¿no? ¿Qué beneficio hemos tenido con ser cuidados por nuestros abuelos? No sé, un poco, ¿qué opináis sobre todo esto? Desde mi punto de vista, para mí, la mayoría son ventajas a la hora de estar con mis abuelos. Los nietos nos sentimos como más queridos y respaldados al tenerlos a ellos. Y también nos aportan sus experiencias, sus conocimientos de las cosas tradicionales y cotidianas de la vida. ¿Qué piensas tú, Andrea, sobre lo que estamos diciendo? Por ejemplo, en mi caso como nieta, que yo he estado mucho tiempo con mis abuelos, creo que te marca mucho la personalidad, porque forman parte de nuestra vida. Y por otro lado, la verdad es que y muchos hemos sido los consentidos de los abuelos. Y eso hace que se generen conflictos con nuestros padres. Y por un lado está muy bien ser los consentidos, pero ese conflicto que se genera también nos hace sentir culpables, porque es que estamos como en medio. Y eso es lo peor, pero por lo general muy bien. ¿Y tú, María José, qué opinas sobre todo esto? Pues mira, yo, aunque no sea tan joven como mis compañeras, ¿no? Porque he estudiado con más edad, también he sido cuidada por mis abuelos. Y para mí la verdad que fue una experiencia muy positiva siempre. Me sentía pues escuchada y respetada, ¿no? Mis abuelos tenían hijos de todas las edades, porque mi padre era el mayor y tenía tíos que eran más pequeños que yo. Y entonces me sentía como si tuvieran muchísimos hermanos y, y la estancia en casa de mis abuelos fuera divertida, la verdad. Y para mí fue un apoyo emocional bastante bueno y muy positivo. Pues la verdad que me alegra que tengáis unas experiencias tan gratificantes y unos recuerdos tan buenos de esa etapa. La verdad que se os llena la cara de felicidad, se os ve que estáis encantados de que os hubieran cuidado vuestros abuelos. Y bueno, eso es bastante significativo, ¿no? Quieren decir que habéis estado a gusto y que os cuidaron bien en su momento y que estabais muy contentos de estar con ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, como habéis comentado en general, ¿no? Es cierto que muchas veces existen conflictos, ¿no? Entre los padres, los hijos, qué opinan de cómo cuidan los abuelos a sus nietos, de esa educación que a lo mejor los padres no van muy en la misma línea que la opinión que tienen los abuelos sobre lo que los padres quieren hacer con o de la forma que quieren educarlos, ¿no? A sus hijos. ¿Qué podéis comentar acerca de todo esto? ¿Pensáis que funcionamos como una familia unida teniendo en cuenta todas estas necesidades de todos los integrantes de la familia y podemos llegar a un consenso o que se generan conflictos entre padres, abuelos y hijos, padres de los nietos? Pues sí, la verdad, Carmen, se suelen generar conflictos, sobre todo porque está en juego la educación de un niño y el futuro del niño. Normalmente estos conflictos se suelen dar en general porque los abuelos son más permisivos y consienten más a los nietos. ¿Quién no ha ido a casa de su abuelo y le ha dado más chuche, le da más comida, a lo mejor más azúcar en general? Y eso es un hecho que los padres normalmente no quieren, que se lo suelen dar con días, la verdad. También muchos nietos que están con los abuelos, pues pueden hacer menos actividad física. Y otro de los aspectos importantes es el caso del tabaco, que los abuelos, sin darse cuenta, inconscientemente en la mayoría de los casos, fuman delante de los nietos. Y quieras que no, pues eso les hace fumadores pasivos y a los padres pues generan conflictos, sobre todo si sus padres, o sea, los padres de los niños, no son fumadores. Porque toda esta situación, tanto de comer más azúcar, o sea, de generar una dieta desequilibrada, el no hacer deporte y el ser fumador pasivo en este caso, pues a la larga tiene factores de riesgo para la salud y por eso suelen surgir los conflictos. También es cierto que eh, re- actualmente ya sí, hay abuelos que están muy preocupados por la dieta saludable y abuelos deportistas promotores del ejercicio de esos nietos. Cada día se da menos esta situación de abuelos que le dan esta mala alimentación a los nietos porque
los padres están muy encima de ellos. Pero la situación que has comentado del tabaco es importante y se da mucho. Las Sí, generaciones anteriores siguen fumando y ahora cada vez hay menos gente joven que está fumando. Parece que estamos más concienciados y sobre todo concienciados cuando nuestros hijos son fumadores pasivos de nuestros padres. Entonces, es que creo que puede haber, es más, hay muchos conflictos. ¿Qué piensas tú, Rocío? Bueno, yo entiendo que lo más adecuado sería que entre la familia pueda haber más comunicación, como has dicho antes, María Jesús. Quizá el hecho de darle tantas tareas a los abuelos sin tener en cuenta que ellos tienen su propia forma de educar, mejor o peor. No se trata de eso. Lo que sí influye es que haya una discordancia sobre la educación del niño y del cuidado de ellos. A veces es verdad que muchas veces pues queremos que cuiden y que eduquen a nuestros hijos de la misma forma que nosotros pensamos, ¿no? Y a veces un poco eso genera o puede generar algunos conflictos, ¿no? ¿Qué piensas tú, Cari? Pues lo que comentaban mis compañeras, que es que incluso, claro, eso sí, o sea, los padres de esos niños tienen una frustración con los abuelos por la manera que le están educando. Y entonces, claro, lo ideal es tener una confianza con sus propios padres y una comunicación para llegar a un consenso entre la familia y que no haya esos problemas. Y que también los hijos sepan valorar el trabajo que están haciendo los abuelos con los nietos y tengan en cuenta la manera de educar y que se tienen que respetar las decisiones tanto en alimentación, el ejercicio físico que deben seguir. Tiene que haber un consenso entre los dos, un 50% de las dos partes. Bueno, tanto como un 50% Oh, no creo. No creo que los o hijos más o menos. permitan a sus padres. No creo que los abuelos sean tan Sería escuchados lo como para un ideal. 50%. Sí, sería lo ideal. Hombre, Claro, de lleváis ahí muchas razón. veces surge el tema de si no quieres que yo haga tal cosa, pues no me lo dejes, ¿no? Eso, sí, 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 así es. Pues sí. Bueno, lleváis razón, o bueno, creo que llevamos razón en todo lo que estamos comentando, pero y que lo ideal es la comunicación, pero ¿creéis que el equilibrio podría estar en eso, en no solo utilizar a los abuelos para nuestro beneficio, para actividades puntuales? Me hace falta hoy, papá, te lo dejo, me hace falta, sino integrarlos dentro de lo que es la educación, una educación compartida, con sus beneficios y con sus dificultades, y respetando pues la experiencia de los mayores y quizá el conocimiento nuevo de los padres. ¿Creéis que eso es complejo, no? Supongo. Claro, obviamente el compartir tareas, como estás diciendo María Jesús, ayudaría mucho porque los abuelos estarían mucho más relajados. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar más relajados mejoraría su calidad de vida y tendría un beneficio muy alto en los mayores, tanto en los mayores como en los propios nietos. Se vería un cambio muy positivo en las dos partes. Claro, es algo importante a tener en cuenta, pero también tenemos que pensar que nuestros abuelos han vivido en una generación o son parte de una generación totalmente diferente o en bastante diferente a la que nosotros vivimos ahora, ¿no? Y que la forma de educar, de cuidar y de criar a los hijos, pues ha ido variando de generación en generación, ¿no? Y bueno, pueden tener una manera distinta pues de pensar o unos métodos de crianza pues influenciados por la sociedad en la que vivieron en aquel momento, ¿no? Y la cultura que les ha tocado vivir, ¿no? Mm, no sé, no sé, ¿qué pensáis? Bueno, un poco lo que hemos estado diciendo, ¿no? Pero pues, si tenéis alguna otra perspectiva o recuerdo, no sé, ¿qué Sí, diríais yo por sobre esto? ejemplo, yo pienso, creo que la mayoría de los padres, si le explicaran bien a sus abuelos, bueno, a sus padres en todo caso, la dieta, el ejercicio y cómo queremos que realicen las tareas que se les encomiendan, podríamos evitar muchos problemas. También pienso que lo que ocurre es que no existe comunicación entre los padres y los abuelos, desde una perspectiva de la comunidad que tienen el mismo fin. Los abuelos están acostumbrados a educar de una manera que en la mayoría de los casos es muy diferente de la que los de los padres quieren aplicar a su hijo. Esta cuestión
entra en un conflicto. Cada parte defiende su postura. Los padres lo que quieren es realizar lo mejor. Y claro, ellos han evolucionado como sociedad. Nueva forma de educar, más conocimiento, y eso choca con las experiencias de los abuelos, que han aprendido de la experiencia de cuidar a su hijo. Lo que seguramente estarían de acuerdo todos es que ambas partes quieren darle lo mejor a sus nietos y a sus niños. Eso está claro. Exactamente, Rocío. Pero bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo de toda la conversación que hemos tenido hasta ahora, y que se ha mencionado además varias veces que lo importante es la comunicación. En este tema y en todos los temas, mejor nos iría si nos comunicásemos mejor. Pero bueno, creo que ha quedado suficientemente claro lo que son los beneficios que pueden aportar los abuelos a los nietos. Pero al revés se ha comentado poco. ¿Qué pensáis que los abuelos obtienen como beneficio a la hora de cuidar a sus nietos? Que seguro que hay muchos. Pues mira, María Jesús, yo pienso que la recompensa sobre todo es emocional, o sea, y se siente sobre todo útiles, ¿no? Date cuenta cuando llegamos ya somos con unas ciertas edades, cuando somos mayores nos jubilamos, cambia nuestro rol en la vida, tenemos mucho más tiempo libre porque ya no trabajamos, se tiene más tiempo libre porque ya no se trabaja, ¿no? Y eso les da alegría, los mantienen activos, ¿vale? Se sienten más escuchados porque al final los niños los escuchan y ellos se nota que les gusta estar con los nietos. Entonces, sobre todo la compañía y el cariño que les dan los nietos, creo que refuerza la autoestima y la confianza, ¿no? de los mayores, ¿no? Eh, pero pueden ser muchas cosas, ¿no? Que también tenemos que entender que no podemos abusar de esa confianza, porque aunque ellos normalmente están ahí con más tiempo libre y ellos quieren apoyar a los hijos, ¿no? Y quedarse con sus nietos, es verdad que también ha dejado muchas cosas para la edad de jubilación y a lo mejor quieren hacer actividades que, claro, necesitan tiempo para hacerlas, como viajes, y claro, eso a lo mejor choca un poquito, ¿no? Entonces, yo creo que tienen las dos perspectivas, ¿no? De estas partes, ¿no? El tiempo libre que tienen y a lo mejor que le apetezca estar tranquilo, y por otro lado, pues esa sensación de decirles que no, ¿no? O sea, que puede haber un conflicto, ¿no? Innecesario en ese aspecto que, como hemos dicho anteriormente, yo creo que la comunicación pues puede ayudar, ¿no? Un ejemplo que el otro día me pusieron unos abuelos, bueno, ahora los abuelos no son de 65, 70 años, son mucho más viejos. Eran una pareja que me comentaban que sus hijos solo los llamaban para eso puntualmente y sin aviso previo. Y ellos tenían un viaje preparado para Lisboa y los habían avisado el día antes de que era el cumpleaños del nieto. El día Claro. antes. Entonces dice, es que no vamos a ir, y al final hay rencillas en las relaciones, pero es que se creen que nosotros tenemos todo el tiempo y estamos detrás del teléfono esperando que suene para ayudarlos, y yo creo que también tienen que entender que nosotros estamos disponibles, o sea, estamos dispuestos, pero si es verdad que nos tienen que decir, pues mira, el domingo es el cumpleaños de Marco, vente, y van a un viaje y se fueron al viaje. Y eso, quiera o no, pues ellos referían que traían un poco de rencillas con los hijos. Claro, claro, que entra pues incomodidades, ¿no? Y sensaciones de malestares que se pueden evitar con una buena comunicación, ¿no? Pues como si fuera una familia en global, no como si fueran dos familias, sino como si fuera una familia integral, aunque vivan en casas diferentes, pero siempre contando con esas dos partes, ¿no? Por un lado, los hijos que tienen los nietos, los hijos que tienen hijos que necesitan apoyo de sus padres, y entender que los padres pues tienen también sus horarios y su organización y necesitan saber con tiempo suficiente, ¿no? Qué es lo que va a venir, ¿no? Sí.
Bueno, está claro que la relación abuelo-nieto, nieto-abuelo, nieta-abuela, nieta, es decir, abuelos en general con sus nietos y nietas, tiene aspectos muy positivos, algunos también un poco más controvertidos, pero como bien habéis dicho antes y ya hemos comentado, depende de la manera, ¿no?, en la que se realice, pues se lleve a cabo esta relación, ¿no? De no tenerlos ahí como, pues como que siempre están, que siempre tienen tiempo, que están como obligados a estar dispuestos, ¿no? Como el ejemplo que decía María Jesús, ¿no? A estar dispuestos a cuidar cuando nos haga falta. Eh, no sé, un poco en este aspecto sí es verdad que tendríamos que valorar también las necesidades de los abuelos, ¿no? ¿Qué pueden aportar, además de su tiempo, los abuelos? ¿Qué pueden aportar? Andrea. A ver, pues en relación con los recursos económicos que estábamos hablando, podemos decir que influyen mucho. Por ejemplo, a menor nivel económico de los hijos suelen tirar más de los abuelos porque lo usan como, ¿cómo decirlo? Como un colchón económico y así se ahorran, por ejemplo, dinero en guardería o canguro, fundamentalmente. Incluso también hay muchas veces que los hijos se vuelven a domicilio de los padres en caso de divorcio o separaciones o los que tienen un paro prolongado y entonces al no tener dinero para cuidar a sus niños se vuelven con sus padres generándoles pues más gastos a ellos. Por el contrario, por lo general, también solemos ver que en las familias más acomodadas, las que tienen más dinero, pues esos abuelos se suelen quejar de que no ven tanto a sus nietos como desearían. Porque si esos hijos, los padres de esos niños tienen mucho dinero, a lo mejor a los abuelos no lo ven tanto porque tienen quien los cuide, tienen muchas actividades y demás, y solo lo usa como hemos dicho antes. En casos puntuales de, toma, te dejo al niño que me voy, toma, te dejo al niño cualquier cosa. Y eso en realidad, pues no está bien, ¿no? Tendría que haber como un término medio. María Es José. decir, al final el nivel económico pues influye, ¿no?, en las relaciones y en la comunicación. Sí. Sí, efectivamente, el nivel económico de las familias influye bastante en el cuidado de esos niños, ¿no? Eh, el cuidado se va a realizar de una forma más continuada o más intermitente según también las necesidades económicas, más trabajo de los padres, pues menos tiempo para cuidar a sus hijos y más tienen que tirar de los abuelos, ¿no? Eh, a, los, a los abuelos les motiva siempre seguir sintiéndose útiles y apoyar a sus hijos económicamente. Normalmente, ¿qué padre no está, o sea, nuestros abuelos siempre una frase que suelen tener es yo mi dinero, lo que tengo es para mis Para hijos, ¿no? mis Y para hijos, mis sí. nietos, claro, es una frase típica de ellos. Mm. O sea que ellos están muy motivados en ese sentido de querer apoyar a sus hijos y a sus nietos económicamente. Eso es así. Además, estabais hablando del colchón, un colchón económico, pero muchas veces ya no son el colchón económico, son la El sustentación, sustento. el sustento de la familia. Hoy en día hay Mm, muchos núcleos familiares que viven de la pensión de los abuelos, ¿no? Y ahí mm, viven de la pensión de los abuelos y conviven con los abuelos. Bueno, mm. a lo largo de esta entrevista hemos abordado muchos temas interesantes y hemos profundizado mucho acerca de los abuelos canguro, pero como aspectos a destacar o a modo de resumen, podríamos decir que la relación entre abuelos y nietos es favorable para ambos. Todos aprenden de todos, pero no hay que abusar de ellos. En el equilibrio, como siempre decimos, está la virtud. Y que bueno, la comunicación entre la familia es fundamental, sobre todo para buscar el beneficio del niño. Pues sí, la verdad es que Efectivamente. sí. Y bueno, podríamos decir que para un poco para ir resumiendo todo esto que hemos hablado, ¿no? Y para finalizar esta charla que hemos tenido,
me gustaría que realizaseis un último y breve matiz sobre este tema de los abuelos canguros que hemos estado trabajando o hablando durante un buen ratillo. ¿Qué destacaríais de los abuelos canguros? Así en Bueno, una yo, frase. sí, yo como resumen o como conclusión me quedaría con que los abuelos canguros hace que se fije una cohesión bueno, familiar, entre los abuelos, padres y nietos. Pues yo destacaría el aspecto de la comunicación porque es la que se va a encargar de que tengamos una mejor o peor relación en la familia y evitando así frustraciones que hemos comentado antes. ¿Alguna cosa más queréis añadir? Sí, yo quería destacar que sobre todo para los padres, tener abuelos canguros que los ayuden al cuidado de sus hijos, crea seguridad, o sea, nos da seguridad. Por lo menos a mí personalmente me ha dado seguridad tenerlo. Y yo también destacaría como una parte positiva que de los abuelos canguros, que sería que para ellos tener un buen cuidado de sus nietos podría estar dentro de lo que llamamos envejecimiento activo, que sería una parte muy fundamental también para ellos. Perfecto. Bueno, pues para finalizar, solo nos queda daros las gracias a nuestras invitadas por haber contribuido en poner en valor la figura tan importante como son los abuelos y las abuelas canguro. Esperemos que este tema haya sido de utilidad tanto para unos como para otros, para los abuelos y abuelas como para los hijos e hijas. Y si te ha gustado, pues compártelo en tus redes sociales y nos vemos de nuevo en nuestro próximo episodio de Tu futuro es ser mayor, UHU. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto, luego, gracias. gracias. Hasta luego. Muchas Chao. gracias, hasta luego. Chao. Podcast presentado y dirigido por María Jesús Rojas Ocaña y Carmen Feria Ramírez, profesoras de la asignatura de Enfermería del Envejecimiento de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Los guiones han sido trabajados y expuestos en los programas por alumnos de dicha asignatura de tercero de Enfermería del curso 2022-2023. Asesoría técnica Juan María Arena. Edición, grabación y montaje a cargo de la empresa Oikos MSP. Podcast realizado gracias a la colaboración del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva.